Dicen que la mayor traición no viene de los extraños, sino de tu propia sangre. ¿Te imaginas entregar toda tu vida a tu familia, solo para que un día te echen como si fueras un estorbo? Lo que pasó aquí rompió el corazón de un pueblo entero, pero también reveló un secreto que cambió todo en un solo instante. Quédate, porque lo que verás a continuación te hará cuestionar qué significa realmente la gratitud y el respeto. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en que el sol no da tregua. El reloj de la iglesia marcaba las 12 y las campanas sonaban lánguidas, como si también estuvieran cansadas del calor. El aire en el pequeño pueblo de San Lorenzo era seco, lleno de polvo que se levantaba con cada soplo de viento y que se pegaba a la piel como una segunda capa. En la calle de los Mezquites, frente a una casa de adobe con paredes gastadas por los años, se encontraba un hombre mayor, inclinado sobre un pequeño jardín que aún resistía entre la sequedad. Ese hombre era don Ezequiel Ramírez, de 82 años. Su piel bronceada estaba marcada por arrugas profundas que parecían contar más historias que cualquier libro. Tenía la barba blanca y descuidada, los ojos color miel siempre húmedos, como si guardaran la nostalgia de todo lo que había vivido. Con manos temblorosas sujetaba una vieja regadera de metal y echaba agua sobre unas plantas que él mismo había sembrado, unas bugambilias y un par de nopales que crecían cerca de la cerca de madera. El sudor le corría por la frente y mojaba el cuello de su camisa azul desteñida. A pesar de su fragilidad, había algo en su presencia que imponía respeto. Caminaba despacio, con la espalda encorvada por el peso de los años, pero su mirada seguía siendo noble, como la de alguien que nunca dejó de creer en la bondad de la gente. Mientras se inclinaba para arrancar una hierba mala que había brotado entre sus plantas, escuchó pasos que retumbaban sobre el empedrado. Levantó la cabeza y vio a un grupo de niños corriendo detrás de una pelota hecha de trapos. Ellos se detuvieron al verlo y lo saludaron con una sonrisa tímida. «Buenas tardes, don Ezequiel», gritó uno de ellos agitando la mano. El anciano levantó la suya con dificultad y contestó con una sonrisa suave. «Buenas, chamacos. Que Dios los cuide». Los niños siguieron corriendo, pero más adelante se asomaron hacia atrás. No era común ver al viejo Ezequiel de buen humor. En el pueblo todos sabían que últimamente su vida se había llenado de sombras, aunque él pocas veces hablaba de eso. Los vecinos, escondidos tras cortinas o sentados en los portales de sus casas, observaban con ojos cautelosos. Había murmullos que recorrían la calle como un rumor de viento. «Hoy algo va a pasar en la casa de don Ezequiel». Las mujeres con rebozo cuchicheaban entre sí y los hombres fingían reparar herramientas mientras echaban miradas rápidas hacia la casa del anciano. Adentro, el silencio era distinto. Se sentía pesado, como si las paredes escucharan. De pronto, un portazo rompió la calma. De la puerta salió Tomás Ramírez, el hijo menor de don Ezequiel. Apenas tenía 25 años, pero su rostro ya estaba endurecido por la soberbia. Era delgado, de piel morena clara, cabello corto y negro. Su mandíbula marcada y sus cejas gruesas daban a su mirada un aire de dureza que contrastaba con la dulzura que alguna vez tuvo de niño. Detrás de él se escucharon voces femeninas discutiendo. Una carcajada amarga se mezcló con las palabras y pronto apareció en el umbral Mariela Ramírez, su hermana. Ella tenía 28 años, alta, de cuerpo esbelto y piel bronceada. Su cabello largo y negro caía sobre los hombros y aquel día llevaba un vestido amarillo brillante que resaltaba entre el polvo del patio. Sus ojos oscuros no mostraban ternura, sino una especie de resentimiento que la consumía. «Ahí está, todavía cuidando esas plantas inútiles», dijo Mariela en voz alta cruzando los brazos. Don Ezequiel levantó la mirada, cansada pero firme. Sus labios se movieron despacio antes de responder. «Hija,
Estas plantas me acompañan, me recuerdan que la vida, aunque dura, todavía florece. Tomás soltó una carcajada seca y dio un par de pasos hacia adelante. En su mano traía una manguera enrollada, la misma que el anciano usaba para regar. ¿Florece?, dijo con sarcasmo. Lo que se seca eres tú, viejo. Ya no pintas nada aquí. El comentario fue como un cuchillo en el aire. El anciano bajó la mirada por un instante, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta. Aún así, con voz quebrada, se atrevió a contestar. Esta casa, este patio, todo esto lo levanté con mis manos para ustedes, mis hijos. No pensé que me hablarían así. Mariela bufó y chasqueó la lengua con impaciencia. ¿Y de qué sirve?, replicó. Todo lo que has hecho no nos da de comer. Tú ya no eres más que una carga. Los vecinos que escuchaban desde lejos empezaron a murmurar más fuerte. Algunos bajaban la cabeza con vergüenza ajena. Otros no podían apartar la vista de la escena. Era como ver una herida abierta en pleno corazón del pueblo. Don Ezequiel, con la regadera aún en la mano, se tambaleó un poco. El sol ardía sobre su espalda y la tensión lo debilitaba. Aún así, no soltó su herramienta. La sostuvo con dignidad, como quien sostiene la última prueba de que aún tiene un lugar en el mundo. El calor se volvió insoportable y el ambiente se cargó de un silencio expectante. Los rostros de Tomás y Mariela se endurecieron más, y la sensación era la de un juicio público, aunque todavía no se había dicho todo. El anciano respiró hondo, y mientras lo hacía, un murmullo recorrió el aire. Era como si el pueblo entero supiera que esa tarde no sería como las demás, que algo estaba a punto de quebrarse para siempre. Y así, bajo el sol implacable de San Lorenzo, la vida de don Ezequiel estaba a punto de dar un giro que ni siquiera él imaginaba. El sol seguía ardiendo sobre el patio de tierra de la casa de don Ezequiel, y el silencio del pueblo parecía retumbar como un eco pesado. Los murmullos detrás de las ventanas no lograban esconder la tensión. Ahí estaba el anciano, con la regadera aún en la mano, mientras sus hijos lo observaban con una mezcla de desprecio y frialdad que helaba la sangre. Tomás Ramírez, el menor, apretaba la manguera entre sus dedos como si fuera un arma. El chorro de agua salió de golpe, mojando el suelo polvoriento y levantando un olor a tierra húmeda. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. ¿Sabes qué, viejo?, dijo con voz fuerte, como si quisiera que todos los vecinos lo escucharan. Tú siempre nos echaste en cara que nos diste techo y comida, pero ya estamos cansados de tus sermones. Hoy se acabó. Don Ezequiel levantó la mirada, los ojos miel empañados de lágrimas, pero con un brillo de dignidad que no se apagaba. Su cuerpo delgado, tembloroso por la edad, parecía sostenerse solo por la fuerza de su espíritu. Tomás, hijo, no hables así, suplicó, su voz quebrada por la emoción. Todo lo que hice fue por ustedes. No me queda nada más que darles. Mariela Ramírez, la hija mayor, dio un paso al frente. Su vestido amarillo brillaba bajo el sol como si desafiara el ambiente sombrío. Su cabello negro caía desordenado sobre los hombros y sus ojos oscuros, enrojecidos por la rabia, se clavaron en el anciano. «Ya basta de tus palabras, papá», gritó con un tono cortante. «Toda la vida te creímos un ejemplo, pero la verdad es que solo eres un obstáculo. Nos has hecho creer que te necesitamos, cuando en realidad eres una carga». El pueblo contenía la respiración. Detrás de las puertas entreabiertas, algunas mujeres se llevaron las manos al pecho y los hombres fruncieron el ceño con desaprobación. El aire se llenó de un zumbido de tensión que hacía latir más rápido el corazón de cualquiera que presenciara aquella escena. Tomás, con un movimiento brusco, abrió la llave de la manguera y apuntó directamente al pecho de su padre. El agua fría golpeó al anciano como una bofetada invisible. La camisa azul se le pegó al cuerpo y sus manos temblorosas soltaron la regadera, que cayó al suelo con un golpe seco. Don Ezequiel retrocedió un paso, tratando de cubrirse el rostro.
El agua le escurría por la barba blanca y le llenaba los ojos de lágrimas mezcladas con gotas. Su respiración se volvió entrecortada y su espalda encorvada parecía más frágil que nunca. «Mira lo que eres ahora», vociferó Tomás, con el rostro endurecido por el rencor. «Un viejo inútil que ni siquiera puede defenderse». Mariela soltó una carcajada amarga y su voz resonó como un látigo. «Defenderse. Ni siquiera pudo defender a mamá cuando más lo necesitaba», dijo, dejando caer la frase como una herida que nunca cicatrizó. El anciano bajó la cabeza, con el corazón atravesado por aquellas palabras. Su silencio fue más doloroso que cualquier grito. Los vecinos empezaron a agitarse. Algunos murmuraban: «No se vale, es su propio padre». Otros simplemente se quedaron inmóviles, atrapados entre la indignación y el miedo de intervenir. En ese instante apareció en el marco de la puerta Lucinda Ortega, la esposa de Tomás. Su vientre abultado dejaba claro que esperaba un hijo. Vestía un vestido floral que se movía con el viento ligero y sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa de satisfacción al ver al anciano empapado y humillado. «Bien hecho, Tomás», dijo en voz alta con tono burlón. «Que aprenda de una vez por todas que esta ya no es su casa». Mariela asintió, cruzando los brazos con orgullo. Tomás, alentado por la mirada cómplice de su esposa, apuntó otra vez con la manguera hacia el rostro del anciano. El agua lo golpeó con fuerza, obligándolo a cerrar los ojos y a tambalearse. Cayó de rodillas sobre el barro que se formaba en el patio. Su barba blanca goteaba, sus manos buscaban apoyo en el suelo, y su respiración jadeante se mezclaba con el sonido constante del agua. «Míralo, Mariela», exclamó Tomás riendo. «Parece un perro abandonado». Las palabras resonaron como un eco cruel. Don Ezequiel alzó la vista con dificultad. Sus ojos miel brillaban con una mezcla de dolor y dignidad intacta. «¿Perro? Soy su padre», dijo con voz temblorosa, casi un susurro. Ese susurro viajó como un rayo por el aire caliente del mediodía. El pueblo entero lo escuchó, y muchos sintieron un nudo en la garganta. Pero Tomás y Mariela permanecieron impasibles, endurecidos por un rencor que nadie comprendía del todo. El agua seguía cayendo, formando charcos en la tierra. La camisa del anciano, pegada a su cuerpo frágil, parecía pesar toneladas. El calor, el cansancio y la humillación lo estaban doblegando. Y mientras tanto, los ojos de los vecinos detrás de las cortinas se llenaban de lágrimas silenciosas. Nadie se atrevía a dar un paso, pero todos sabían que lo que estaban presenciando era más que una simple discusión familiar. Era una traición, un pecado contra la sangre y contra la memoria de todo lo que ese hombre había dado por su familia. En ese patio de San Lorenzo, bajo el sol implacable y el chorro de agua que caía como castigo, el corazón ingrato de los hijos de don Ezequiel quedó expuesto ante todos. Y aunque el anciano aún no lo sabía, la justicia estaba a punto de irrumpir en su vida de la manera más inesperada. El sol del mediodía seguía cayendo con la misma dureza, pero lo que ardía más en el patio de los Ramírez no era el calor, sino la humillación. Don Ezequiel estaba de rodillas, empapado, con la barba blanca goteando como si cada gota llevara consigo un pedazo de su dignidad. El barro se formaba bajo sus manos, y el chorro de agua seguía cayendo sobre su cuerpo frágil, dirigido sin compasión por su propio hijo. Detrás de esa escena apareció una figura que parecía disfrutar del espectáculo. Lucinda Ortega, la esposa de Tomás, se apoyó en el marco de la puerta con una mano en la cadera y la otra sobre su vientre abultado. Sus labios pintados de un rojo intenso se torcieron en una sonrisa de burla. Vestía un vestido floral de colores vivos que contrastaba con el gris polvoriento de las paredes de adobe. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de orgullo y frialdad. «¿Ya ven?», dijo con voz clara, lo suficiente para que los vecinos la escucharan. «Este viejo nunca supo cuándo era hora de irse, pero hoy aprenderá».
Don Ezequiel levantó la cabeza lentamente, con el agua escurriendo sobre su rostro. Sus ojos miel se clavaron en ella con un rastro de tristeza. Con voz baja, apenas audible entre el ruido del agua, murmuró: «Lucinda, yo siempre te traté como a una hija». Pero ella soltó una carcajada áspera que se perdió en el patio. «¿Hija?», replicó con desdén. «Por favor, nunca me viste como parte de esta familia, siempre con tus sermones de viejo, siempre recordándonos lo que sacrificaste. Yo no necesito un suegro que viva del pasado, necesito un hombre que me dé futuro. Y Tomás sí sabe hacerlo». El comentario cayó como un balde de agua fría sobre los pocos vecinos que se habían atrevido a salir a la calle. Una mujer mayor, doña Rosa, se llevó la mano al pecho y susurró: «¡Qué pecado tan grande tratar así al pobre don Ezequiel!». Otros hombres bajaron la mirada, incapaces de soportar la crudeza del momento. Mientras tanto, Mariela, con su vestido amarillo, sonrió satisfecha ante las palabras de Lucinda. Asintió con fuerza, como si cada frase de su cuñada validara el desprecio que sentía hacia su propio padre. «Tienes razón, Lucinda», dijo Mariela dando un paso más cerca del anciano. «Este viejo ya no tiene nada que ofrecernos, solo ocupa espacio en esta casa que ya debería ser nuestra». Don Ezequiel trató de incorporarse, apoyándose en sus manos embarradas, pero el chorro de agua de Tomás volvió a tumbarlo. El anciano tosió, escupió agua y tierra y finalmente quedó sentado en el suelo, con la camisa pegada a su piel. «Hijo», dijo entrecortado mirando hacia Tomás, «tú naciste en esta casa. Yo te cargué en mis brazos cuando eras apenas un niño. Nunca pensé que un día harías esto conmigo». Por un instante, los ojos de Tomás se movieron nerviosos. Una chispa de duda cruzó su mirada, pero Lucinda lo interrumpió, poniéndose detrás de él y posando sus manos sobre sus hombros. «No lo escuches, Tomás», susurró con firmeza, aunque lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Lo único que quiere es manipularte con recuerdos. Mira cómo se arrastra. ¿Ese es el ejemplo que quieres para nuestro hijo cuando nazca?». La mención del futuro nieto de don Ezequiel hizo que el anciano cerrara los ojos con dolor. Las palabras se clavaron en su corazón como espinas. El silencio del pueblo se volvió más denso, como si todos esperaran que alguien detuviera aquella crueldad. Pero nadie lo hizo. Solo el sonido de la manguera y el llanto ahogado de algunas vecinas rompían la escena. De pronto, Mariela se inclinó hacia su padre y le habló al oído, con un veneno que nadie esperaba escuchar. «¿Sabes por qué te odiamos tanto? Porque nunca fuiste suficiente, siempre trabajando, siempre cansado, siempre con tus consejos inútiles. Mamá se fue de este mundo sintiéndose sola, y eso también fue culpa tuya». Las lágrimas rodaron por las mejillas de don Ezequiel. El anciano, con la voz rota, respondió: «Yo amé a su madre más que a mi vida. Lo di todo por ustedes». Mariela retrocedió con una sonrisa cruel, y Lucinda, desde la puerta, aplaudió despacio, como burlándose de cada palabra. «¿Oyeron?», dijo Lucinda, mirando a los vecinos que se agolpaban en la calle. «Dice que nos dio todo, pero aquí lo tienen, pidiendo lástima. Un hombre que no supo ni dejar una herencia digna». El pueblo entero guardó silencio. Algunos hombres se apretaron los puños, otros miraron al suelo con vergüenza, y las mujeres movieron la cabeza con desaprobación. Era un linchamiento moral en plena luz del día, una humillación pública en contra de un hombre que había sido trabajador y honesto toda su vida. Don Ezequiel, con el rostro empapado y la voz quebrada, susurró casi sin fuerzas: Así me van a pagar todo lo que hice». Con desprecio, nadie respondió. Solo el eco de su propia voz quedó flotando en el aire ardiente de San Lorenzo, mientras el anciano seguía arrodillado frente a los ojos fríos de la nuera que nunca lo defendió. El patio estaba convertido en un escenario de vergüenza. Don Ezequiel, empapado, con el cuerpo encorvado por el peso de la humillación, apenas lograba mantenerse en pie. El barro se pegaba a sus rodillas y la camisa azul, mojada,
parecía un trapo desgastado que colgaba de sus hombros frágiles. El agua que todavía goteaba de la manguera caía como una lluvia helada en pleno mediodía ardiente. Detrás del bullicio, en el marco de la puerta principal, apareció Rafael Ramírez, el hijo mayor. A sus 45 años, su presencia imponía. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y piel curtida por el trabajo en el campo. Su cabello corto ya mostraba las primeras canas en las sienes, y su frente amplia estaba marcada por arrugas de preocupación. Vestía una camisa beige remangada hasta los codos y un pantalón oscuro cubierto de polvo. Pero lo que más llamaba la atención era su rostro, un semblante serio, endurecido por la vida, con labios apretados y cejas fruncidas que dibujaban una expresión de dureza. Sus ojos, del mismo color miel que los de su padre, no mostraban compasión. Observaba la escena con una calma tensa, como quien cree que está presenciando un acto justo. Los vecinos, al verlo, guardaron aún más silencio. Algunos esperaban que Rafael interviniera, que pusiera un alto al abuso de sus hermanos menores, pero en lugar de detenerlos, cruzó los brazos sobre el pecho y permaneció inmóvil, como un juez que observa el castigo de un acusado. «Ya basta, Rafael», murmuró una mujer desde la calle, con el rebozo apretado contra el rostro. «Haz algo, es tu papá». El hombre no respondió. Su mirada se clavó en su padre, con un peso insoportable, como si cada segundo que pasaba añadiera otra piedra al costal de vergüenza que cargaba el anciano. Don Ezequiel, al percatarse de su presencia, se esforzó por enderezarse un poco. Sus ojos, enrojecidos por el agua y el llanto, se encontraron con los de su primogénito. Por un momento, creyó que ese hijo, al que había enseñado a montar caballo, al que le había dado las riendas del campo cuando era apenas un adolescente, sería quien lo defendiera. «Rafael», balbuceó con voz rota, diles que se detengan. Tú sabes cuánto luché por ustedes». Rafael frunció aún más el ceño y apretó la mandíbula. Su voz salió grave, como un trueno contenido. «Lo sé, padre, pero también sé lo que no hiciste». Las palabras cayeron como un balde de agua, aún más fría que la que lo empapaba. Don Ezequiel parpadeó, incrédulo. ¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz quebrada. Rafael dio un paso al frente. El polvo crujió bajo sus botas. Su sombra cubrió parte del patio mientras levantaba una mano señalando a su padre. «Tú trabajaste, sí. Tú construiste esta casa, sí. Pero nunca estuviste realmente aquí. Siempre en el campo, siempre lejos, siempre dejando que mamá se hiciera cargo sola de todo. Y ahora que ella ya no está, ¿vienes a pedir respeto?». Mariela sonrió con satisfacción al escuchar a su hermano mayor. «¡Eso mismo!», exclamó, golpeando el suelo con el pie, como si confirmara un veredicto. «Por fin alguien lo dice en voz alta». Lucinda, desde la puerta, cruzó los brazos con una sonrisa de triunfo, mientras Tomás volvía a abrir la manguera para bañar otra vez a su padre. El agua cayó sobre los hombros del anciano, que no tuvo fuerzas para resistirse. Los vecinos, sin embargo, comenzaron a agitarse. Una anciana, doña Carmen, murmuró: «Eso no es justicia, eso es venganza». Pero Rafael no se inmutó. Su mirada seguía fija en su padre, con la dureza de alguien que lleva años acumulando reproches. Don Ezequiel trató de responder, aunque su voz se quebraba entre sollozos y jadeos. «Hijo, yo hice lo que pude. Trabajaba para darles pan, techo, escuela. ¿Cómo podía estar en todas partes al mismo tiempo? Yo los amaba». Rafael apretó los puños, y por un instante pareció que iba a dar un paso más cerca. Sus ojos brillaron con una emoción contenida, como si en el fondo una parte de él luchara contra la dureza que mostraba. Pero esa chispa se apagó rápido. «El amor se demuestra estando», dijo con voz seca, sin apartar la mirada. «Y tú nunca estuviste». Don Ezequiel cayó de rodillas otra vez, como si esas palabras pesaran más que el agua que lo cubría. El silencio se apoderó del pueblo. Ni los pájaros cantaban ya, como si hasta la naturaleza guardara respeto por aquel momento de crueldad. Mariela se acercó más
inclinándose hacia su padre. «¿Lo escuchas, viejo?», dijo con tono venenoso. «Hasta tu hijo mayor lo sabe. Ya no tienes a nadie de tu lado». El anciano alzó la mirada hacia Rafael, con lágrimas que se mezclaban con las gotas de agua. Su voz fue apenas un susurro. «¿También tú, hijo?». Pero Rafael no respondió. Solo mantuvo esa mirada de hierro, dura e implacable, que partía el alma más que cualquier golpe. Los vecinos empezaron a mover la cabeza con incredulidad. Algunos murmuraban oraciones, otros lloraban en silencio, y en medio de aquel patio ardiente, donde el agua y el polvo se mezclaban con lágrimas, el anciano comprendió que la traición de sus hijos era más profunda de lo que había imaginado. Y en ese silencio cargado de dolor, los ojos de don Ezequiel buscaban una señal, una chispa de esperanza, sin saber que el destino estaba preparando una respuesta que nadie esperaba. El sol no bajaba su intensidad y el aire caliente parecía quemar hasta los pulmones. En la calle de los Mezquites, justo frente a la casa de adobe de los Ramírez, la escena se volvió aún más cruel. Tomás cerró la llave de la manguera por un momento, dejando que el agua chorreara en silencio sobre el suelo, mientras Mariela y Lucinda intercambiaban miradas de complicidad. Rafael, con los brazos aún cruzados, seguía observando como un juez silencioso, y en medio de ellos, don Ezequiel temblaba, con las manos embarradas, la barba goteando y la ropa pegada a su cuerpo frágil. Intentó levantarse, pero su fuerza ya no era la misma. Cada movimiento era lento, doloroso, como si cargara un peso invisible que le doblaba la espalda. De pronto, Mariela tomó un saco viejo que estaba colgado en un clavo de la pared. Sin pensarlo, lo aventó con desprecio hacia la calle. «Ahí está tu lugar, viejo», gritó, su voz resonó como un látigo. «En el suelo, junto a la basura». Lucinda sonrió con malicia, acomodándose el cabello. Luego, con voz burlona, añadió: «Sí, don Ezequiel, recoja sus trapos. Esta casa ya no es suya». Las palabras fueron como flechas. En cuestión de segundos, empezaron a caer más cosas al suelo. Camisas, pantalones, un par de botas gastadas, incluso una cobija vieja que alguna vez cubrió las noches de frío del anciano. El polvo se levantaba cada vez que algo golpeaba el suelo, y los vecinos, que ya se habían asomado con curiosidad, comenzaron a salir más de sus casas. Doña Carmen, con un rebozo oscuro, llevó la mano a su boca y susurró: «Dios mío, ¿cómo pueden hacerle esto a su propio padre?». El anciano avanzó a duras penas hacia la calle, tambaleándose. Se arrodilló junto a la cobija, la tomó con manos temblorosas y la apretó contra su pecho, como si abrazara un recuerdo. Sus ojos miel se llenaron de lágrimas que cayeron sobre la tela. «Esta cobija fue de tu madre», murmuró, casi sin voz, mirando a Mariela. «Ella la cosió con sus manos. ¿Por qué la tiras como si no valiera nada?». Pero su hija solo rió con desprecio, girando el rostro para no mirarlo. Tomás, sin remordimiento, tomó una vieja caja de madera y la lanzó con fuerza a la calle. La caja se abrió al caer, y de su interior rodaron fotografías antiguas, imágenes de cuando los hermanos eran niños, abrazados a su padre, sonrientes frente al campo de maíz. Los vecinos se inclinaron sorprendidos. Don Ezequiel estiró la mano con torpeza, recogiendo una de esas fotos manchada de tierra. En la imagen, Tomás, con apenas 6 años, sostenía orgulloso un caballo pequeño mientras su padre lo abrazaba por detrás. El anciano acarició la foto con ternura y levantó la mirada hacia su hijo. «¿Ya olvidaste, Tomás?», preguntó con un hilo de voz. «Tú mismo me decías que yo era tu héroe». El joven apretó la mandíbula, pero no contestó. Su silencio era más hiriente que un grito. Rafael, desde la puerta, dio un paso hacia adelante. Por un momento, los vecinos creyeron que intervendría. El hombre mayor, de brazos fuertes y mirada dura, miró las pertenencias esparcidas en el polvo y soltó un suspiro pesado. «Padre», dijo con voz grave, «mejor recoja lo suyo. No hay vuelta atrás». Las palabras fueron definitivas. Un murmullo indignado recorrió la calle. Una mujer joven, vecina del barrio, no pudo contenerse y gritó desde la ventana:
¡Qué vergüenza, Rafael! ¡Es tu padre! Los ojos de Rafael se clavaron en ella con furia, y la mujer cerró de golpe la ventana. Nadie más se atrevió a hablar. El anciano siguió recogiendo sus cosas. Una a una, con paciencia dolorosa, levantaba camisas húmedas, pantalones rotos, papeles amarillentos que se deshacían con el tacto. Cada prenda era un recuerdo, cada objeto una parte de su vida que ahora era pisoteada frente a todo el pueblo. Mientras tanto, los murmullos crecían. Hombres y mujeres se agrupaban en las esquinas, algunos cubriéndose la boca con las manos, otros sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. Los niños, curiosos, miraban escondidos detrás de las faldas de sus madres, sin comprender del todo la crueldad, pero sintiendo el peso de aquella injusticia. De repente, Mariela lanzó un último objeto, un sombrero viejo, gastado por el sol y el tiempo. El sombrero rodó hasta detenerse junto a los pies de don Ezequiel. El anciano lo recogió con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. Este me acompañó toda la vida, susurró. Con él trabajé bajo el sol para darles de comer. El silencio se volvió más pesado. Los ojos del anciano brillaban de dolor, pero en ellos había también un rastro de dignidad, como si se negara a dejar que le arrebataran su historia. Los vecinos se miraban entre sí. Algunos lloraban en silencio, otros se mordían los labios con impotencia. Y en medio de todo, los hijos del anciano permanecían implacables, como si la sangre no los uniera. Don Ezequiel, con los brazos llenos de recuerdos empapados y manchados de tierra, se quedó de pie en la calle, frente a todos, mientras el desprecio de su familia se hacía público. La tarde ardiente de San Lorenzo se llenó de un silencio tan profundo que hasta los perros dejaron de ladrar. El pueblo entero sabía que aquel momento marcaría un antes y un después en la vida de don Ezequiel y en la de todos los que lo estaban presenciando. La tarde parecía haberse congelado en un instante eterno. Los vecinos de San Lorenzo seguían aglomerados en las esquinas y en los portales, observando con impotencia cómo don Ezequiel recogía sus pertenencias una por una, con manos temblorosas, bajo las miradas frías de sus propios hijos. La calle de los mezquites, cubierta de polvo y sombras alargadas por el sol, se había convertido en un escenario de vergüenza pública. El anciano, con la ropa pegada a su cuerpo empapado, se inclinaba para alcanzar una vieja foto manchada de barro cuando el silencio se quebró. Primero fue un ruido lejano, como un trueno ahogado. Luego, un galope que hacía vibrar la tierra bajo los pies. Los niños fueron los primeros en girar la cabeza hacia el final de la calle. ¡Un caballo!, gritó uno de ellos con voz emocionada, y entonces apareció. Desde la curva polvorienta que conectaba la calle principal con la de los mezquites, surgió una figura imponente, un caballo marrón, de pelaje brillante bajo el sol, músculos tensos y una crin negra que ondeaba como un estandarte en el viento. Avanzaba con paso firme, levantando nubes de polvo a cada golpe de sus cascos. Su mirada oscura parecía encendida por una furia contenida. Cuando llegó al centro de la calle, se irguió sobre sus patas traseras y lanzó un relincho tan fuerte que hizo eco en todas las paredes de adobe. El sonido fue desgarrador, vibrante, casi sobrenatural. Los vecinos se taparon los oídos. Algunos niños corrieron a esconderse tras las faldas de sus madres y hasta los perros guardaron silencio, aullando desde lejos, como si reconocieran la fuerza de aquel grito animal. Don Ezequiel levantó la cabeza, sorprendido, con los ojos miel abiertos de par en par. Su respiración se entrecortó, como si aquel sonido le hubiera devuelto el aire que le estaban arrebatando. El caballo volvió a caer sobre sus patas delanteras, resoplando fuerte. Avanzó unos pasos, golpeando con los cascos el suelo de piedra y levantando más polvo. Sus orejas estaban erguidas, sus fosas nasales abiertas, y su cola se movía como látigo en el aire caliente. Mariela,
que hasta ese momento reía con soberbia, retrocedió instintivamente, apretando su vestido amarillo con las manos. ¿Qué significa esto?», balbuceó, con un temblor en la voz que no había mostrado antes. Tomás soltó la manguera, que cayó al suelo, todavía goteando. Sus ojos, antes encendidos de rabia, ahora se movían inquietos, incapaces de sostener la mirada del animal. Lucinda, desde la puerta, se llevó la mano al vientre y dio un paso atrás, como si la furia del caballo pudiera atravesar la distancia. El sudor le corría por la frente y su sonrisa de burla había desaparecido por completo. Los vecinos empezaron a murmurar en voz baja. Algunos, con lágrimas en los ojos, murmuraban oraciones. Una anciana levantó las manos al cielo y dijo: «Es un ángel de Dios, un mensajero venido a hacer justicia». El caballo relinchó otra vez, aún más fuerte. El eco se extendió hasta la plaza del pueblo, donde algunos comerciantes detuvieron su trabajo para escuchar. Era un sonido que no se parecía a ningún otro. Un rugido mezclado con un clamor divino, como si la tierra misma estuviera reclamando justicia. Don Ezequiel, con lágrimas resbalando por su rostro, se incorporó con dificultad. Sus rodillas embarradas temblaban, pero la presencia del animal le daba una nueva fuerza. Sus ojos brillaban, ya no de pura tristeza, sino de asombro y un rastro de esperanza. «¿Tú también vienes a defenderme?», susurró, apenas audible, como si hablara con el caballo. El animal avanzó más, acercándose hasta quedar frente al anciano. Bajó un poco la cabeza, resoplando fuerte, como si reconociera la injusticia que acababa de presenciar. Su mirada oscura se clavó en Tomás y Mariela, que ahora parecían niños asustados frente a una fuerza que no podían controlar. Rafael, el mayor, intentó mantener la compostura. Enderezó la espalda, pero sus brazos cruzados comenzaron a aflojarse. Sus labios, antes firmes, ahora temblaban ligeramente. El caballo lo observó también, y el silencio que siguió a ese instante fue tan pesado que parecía detener el tiempo. El pueblo entero contenía la respiración. Nadie se movía, nadie se atrevía a romper la quietud que había dejado el relincho. Era como si el universo entero hubiera hecho una pausa para presenciar ese momento. Y en esa pausa, en ese silencio ardiente bajo el sol de San Lorenzo, los papeles se invirtieron. Ya no era don Ezequiel el que estaba siendo juzgado, sino sus propios hijos. Frente al caballo marrón, cada uno de ellos se encogía de miedo, mientras el anciano, empapado y humillado, recuperaba un fragmento de la dignidad que creían perdida. El relincho no solo había detenido el tiempo, había encendido la chispa de un juicio que nadie imaginaba y que estaba a punto de cambiarlo todo. El polvo de la calle de los mezquites aún flotaba en el aire después del relincho. Ese sonido poderoso se había quedado grabado en cada rincón del pueblo como una marca imposible de borrar. El caballo marrón, erguido sobre sus patas traseras, había parecido un trueno viviente, un enviado de algo más grande que los hombres. Y cuando volvió a caer al suelo, el eco de sus cascos contra las piedras hizo que más de uno soltara un jadeo de miedo. Tomás, el hijo menor, retrocedió un paso. Sus manos, que antes apretaban con firmeza la manguera, ahora temblaban. La dejó caer por completo, y el agua que todavía salía de la boquilla se mezcló con el barro bajo sus pies. Su rostro, antes endurecido por la rabia, se había tornado pálido, como si toda la sangre se le hubiera escapado. «No, no puede ser», murmuró, casi en un susurro que apenas alcanzaron a escuchar los que estaban cerca. Mariela, con su vestido amarillo que hacía un momento brillaba con orgullo, lo jaló del brazo con fuerza. Sus ojos oscuros, grandes y encendidos por la soberbia hace unos minutos, ahora estaban abiertos de par en par, mostrando un temor que intentaba disimular con un gesto de dureza. «No te dejes intimidar, Tomás», dijo en voz baja, aunque su tono temblaba. «Es solo un animal». Pero ni ella misma creía sus palabras.
Su respiración entrecortada la delataba, y el sudor que corría por su frente mostraba un miedo que no lograba ocultar. Lucinda, desde la puerta, se abrazaba el vientre con ambas manos. Su sonrisa burlona se había borrado por completo, y ahora su rostro lucía desencajado. Sus labios temblaban mientras buscaba refugio en el marco de la casa. Intentaba alejarse, pero no podía apartar la vista del caballo que avanzaba con paso firme hacia el centro del patio. Cada golpe de los cascos levantaba polvo y con cada paso la tensión crecía. El pueblo entero observaba y los murmullos se habían transformado en oraciones. Algunos vecinos, de rodillas en la calle, se persignaban una y otra vez. Rafael, el hijo mayor, se mantenía en pie, pero su postura había cambiado. Sus brazos, antes cruzados con rigidez, ahora colgaban a los costados. Apretaba los puños, intentando aparentar seguridad, pero sus labios apretados revelaban lo contrario. Su mirada, tan dura como el hierro, se quebraba cada vez que los ojos oscuros del caballo lo alcanzaban. «Esto es una locura», susurró para sí, pero su voz carecía de la firmeza de antes. El caballo resopló fuerte, levantando las orejas y sacudiendo la cabeza con violencia. La crin negra se agitó en el aire, y sus ojos brillaron como brasas. Se detuvo frente a don Ezequiel, que permanecía de pie con las manos aún manchadas de barro, temblando pero erguido, protegido por la imponente figura del animal. El anciano, con lágrimas corriendo por su rostro, alzó la mirada al cielo como quien reconoce una señal. Su voz, quebrada pero cargada de emoción, salió clara. «Gracias, Señor, no me dejaste solo». Ese susurro se propagó como un rayo entre la multitud. Los vecinos lo escucharon y algunos empezaron a llorar abiertamente. La sensación era la de estar presenciando algo más que un simple acto de la naturaleza. Era justicia divina manifestada en forma de caballo. Tomás dio un paso atrás, tropezando con una piedra. Cayó sentado en el suelo, con las manos embarradas, y murmuró desesperado: «Papá, yo no quise». Pero Mariela lo interrumpió con un grito cargado de nerviosismo. «¡Cállate! No le des la razón. Es solo un animal, nada más». Sin embargo, su voz se quebró en la última palabra. El caballo dio un nuevo relincho, aún más potente que el anterior. El sonido fue tan fuerte que rebotó en las paredes de adobe y se extendió hasta la plaza del pueblo. Los perros comenzaron a ladrar en coro, como acompañando aquel rugido que parecía anunciar un juicio inminente. Lucinda se encogió en la puerta, temblando. Sus manos acariciaban con desesperación su vientre, como si buscara proteger la vida que crecía dentro de ella. Sus ojos, desorbitados, miraban a don Ezequiel como si el anciano tuviera la culpa de aquella aparición. «¡Esto es tu culpa!», gritó con un tono de histeria. «Tú lo provocaste, maldición». Los vecinos se agitaron. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Era demasiado culpar al anciano de lo que claramente parecía un acto del destino. Rafael finalmente dio un paso hacia adelante. Su voz, grave, intentó recuperar la autoridad. «¡Ya basta!», exclamó, aunque el temblor en sus palabras era evidente. «No vamos a tenerle miedo a un animal». El caballo giró la cabeza hacia él. Sus ojos brillaron con intensidad, y su cuerpo se tensó como si entendiera cada palabra. Avanzó un par de pasos más, resoplando con furia, y el eco de sus cascos hizo retroceder incluso a algunos de los vecinos que estaban más cerca. Rafael se quedó inmóvil, tragando saliva, incapaz de sostener la mirada del animal. El sudor le corría por la frente, y por primera vez sus ojos de hierro mostraron duda. Don Ezequiel, con la voz cargada de dolor pero también de dignidad, habló: «Hijos, ¿no lo ven? Todo esto que hacen tiene consecuencias. Ustedes pensaron que podían humillarme y quedaría en silencio, pero hay ojos más grandes que los míos que los están mirando». El silencio fue absoluto. El único sonido era el resoplido del caballo y los sollozos contenidos de algunos vecinos.
Tomás bajó la cabeza. Mariela temblaba de furia y miedo. Lucinda buscaba dónde esconderse, y Rafael luchaba contra la verdad que su corazón ya no podía negar. La calle entera lo supo en ese instante. El miedo había cambiado de lugar. Ya no era don Ezequiel el que estaba siendo humillado. Eran sus hijos los que ahora se encogían frente a la mirada ardiente del caballo marrón, como si la justicia misma hubiera bajado del cielo para ponerlos de rodillas. El sol de la tarde caía de lleno sobre la calle de los mezquites, tiñendo de oro las paredes de adobe y el polvo que flotaba en el aire. El caballo marrón permanecía firme frente a don Ezequiel, resoplando con fuerza, sus ojos encendidos como brasas que parecían atravesar la piel de quienes habían osado humillar al anciano. El silencio era tan profundo que hasta el zumbido de una mosca parecía un estruendo. Los vecinos contenían la respiración. Nadie se movía. Algunos hombres habían bajado sus sombreros como muestra de respeto, y varias mujeres lloraban en silencio, apretando los rebozos contra sus bocas. Se sabía que algo estaba a punto de estallar, y ese algo no venía del animal, sino del mismo corazón del anciano. Don Ezequiel, aún empapado, con la ropa pegada a su cuerpo débil, dio un paso hacia adelante. Sus manos temblaban, pero su mirada tenía una claridad que hasta entonces nadie había visto. Se colocó al lado del caballo que lo acompañaba como un guardián y respiró hondo antes de hablar. «Ustedes creen que me pueden humillar porque soy viejo», dijo con voz quebrada pero firme. «Creen que ya no valgo nada, pero lo que nunca entendieron es que todo lo que tienen se los di yo». Los hijos lo miraron sorprendidos. Tomás, todavía en el suelo, tragó saliva. Mariela apretó los labios, y Rafael, aunque intentaba mantener el gesto serio, no pudo evitar fruncir el ceño. Lucinda, en la puerta, soltó una risa nerviosa, tratando de romper la tensión. «¿De qué hablas, viejo?», preguntó Mariela, intentando sonar desafiante, aunque su voz le salió temblorosa. Don Ezequiel levantó el sombrero viejo que sostenía contra su pecho, ese mismo sombrero que había recogido del polvo minutos antes. Sus ojos miel brillaron con lágrimas mientras lo mostraba a todos. «Este sombrero me acompañó en cada jornada de trabajo», dijo, con un tono que se fue llenando de fuerza. «Bajo este sol me partí la espalda en los campos, de sol a sol, para que ustedes tuvieran comida, escuela, ropa. Hasta esta casa la levanté con estas manos, y todo lo hice con amor». Los vecinos empezaron a murmurar entre sí. Muchos asentían, otros limpiaban sus lágrimas. El anciano respiró hondo otra vez, y sus palabras se volvieron más duras, más pesadas. «Lo que ustedes no saben es que yo les dejé todo arreglado. Vendí parte de mis tierras, guardé cada centavo y lo puse a nombre de ustedes. Sí, hijos míos, todo lo que un día me perteneció lo puse en sus manos. ¿Y cómo me pagan? Echándome como un perro». Un murmullo indignado recorrió la multitud. Doña Rosa, con la voz quebrada, exclamó desde la esquina: «Eso es cierto. Yo misma acompañé a don Ezequiel al notario en San Jacinto cuando firmó esos papeles. Este hombre lo dio todo por su familia». Los ojos de Rafael se abrieron con sorpresa. Tomás, confundido, giró la cabeza hacia su hermana. Mariela, en cambio, apretó las manos en puños y gritó: «¡Mentira! Todo lo haces para que la gente nos vea como los malos». El anciano dio otro paso adelante, y el caballo resopló, como si marcara el ritmo de sus palabras. «¿Mentira? ¿Quieres pruebas, hija?», preguntó con voz grave. «Busca en el arcón de madera que está en mi cuarto. Ahí están las escrituras. Ahí está todo. Yo lo guardé pensando en ustedes, para que nunca les faltara nada». El pueblo entero estalló en exclamaciones. Los murmullos se convirtieron en voces que señalaban a los hijos. «¡Ingratos!», gritó un hombre desde el fondo. «Lo quieren echar de la casa que él mismo les dejó». Tomás bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y murmuró con voz quebrada: Yo no sabía, papá». Pero Mariela, endurecida, lo interrumpió otra vez. «Cállate, Tomás.
dijo con rabia. «Ese viejo solo busca manipularnos». El caballo lanzó un nuevo relincho, tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Mariela dio un salto hacia atrás, llevándose la mano al pecho, mientras los vecinos aplaudían y gritaban con indignación. Era como si el animal estuviera confirmando la verdad del anciano y castigando la mentira de los hijos. Rafael, que hasta entonces había permanecido como un juez silencioso, finalmente habló. Su voz sonó ronca, cargada de un peso que parecía aplastarlo. «Es cierto, padre, de verdad nos dejaste todo». Don Ezequiel lo miró con ojos cansados, pero llenos de dolor. «Sí, Rafael, lo hice porque creí que, al tener asegurado su futuro, ustedes cuidarían de mí en mis últimos días. Me equivoqué». Las lágrimas comenzaron a resbalar por el rostro curtido de Rafael. Dio un paso al frente, pero no alcanzó a acercarse más. Sus piernas temblaban y el nudo en su garganta lo ahogaba. El pueblo entero miraba esa escena con el corazón encogido. La verdad había sido revelada. El hombre al que trataban como una carga era, en realidad, quien les había dado todo, incluso más de lo que merecían. Y mientras el sol se ocultaba lentamente, tiñendo de rojo el horizonte, el caballo marrón permanecía al lado de don Ezequiel, como un ángel justiciero que había venido a poner luz en medio de las tinieblas. La tarde en San Lorenzo estaba cargada de un silencio tenso, como si el aire mismo se negara a moverse. La revelación de don Ezequiel había caído como una piedra en el corazón de todos los presentes. Ya no había dudas. Aquel anciano que sus hijos trataban como una carga había entregado toda su vida y su herencia por ellos. La injusticia era demasiado evidente, y los murmullos del pueblo se transformaban en un clamor cada vez más fuerte. El caballo marrón, con el pecho erguido y la crin ondeando en el viento seco, permanecía al lado de don Ezequiel como un guardián inquebrantable. Cada vez que resoplaba, los hijos del anciano retrocedían un poco más, como si aquel animal los estuviera desnudando frente a todos. Su presencia se sentía sagrada, como si no fuera solo un caballo, sino un emisario que venía a recordarles lo que habían olvidado: el respeto. Rafael fue el primero en quebrarse. El hijo mayor, ese hombre corpulento de mirada de hierro, dio un paso al frente, y su respiración se volvió pesada. Sus labios, apretados desde hacía horas, temblaron. Frente a todos, dejó caer los brazos y con un suspiro roto, se arrodilló en la tierra, justo frente a su padre. «Perdóname, papá», dijo con voz ronca que apenas le salía de la garganta. «Yo lo supe, yo lo sabía, pero me hice ciego. No tuve el valor de defenderte». El pueblo entero contuvo el aliento. El hijo mayor, que siempre había sido el más duro, estaba de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Don Ezequiel lo miró sorprendido, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada aún. Tomás, al ver a su hermano en el suelo, se derrumbó por completo. El joven, que hacía apenas unos minutos había humillado a su padre con la manguera, dejó escapar un sollozo desesperado. Cayó también de rodillas, con el rostro hundido en las manos embarradas. «Yo no sabía, papá», gritó entre llanto. «Creí lo que Mariela me decía, creí que solo eras un estorbo, pero no es verdad, no es verdad». Los vecinos empezaron a alzar la voz. Algunos aplaudían la confesión de Tomás, otros gritaban indignados contra Mariela y Lucinda, que permanecían de pie con los rostros tensos. «¡Qué vergüenza!», exclamó un hombre con sombrero. «Malagradecidos, lo echaron a la calle después de que les dio todo». Las mujeres del pueblo también levantaron sus voces. «¡Ingratos! Dios está viendo». Mariela, con el rostro rojo de furia y el vestido amarillo arrugado por la tensión, gritó con todas sus fuerzas: «¡Cállense todos! Este viejo nunca nos dio nada que valiera la pena. Lo único que hace es manipularlos». Pero nadie le creyó. El caballo lanzó un relincho ensordecedor que la hizo retroceder varios pasos. Su voz se quebró en el aire, y los vecinos estallaron en abucheos. Lucinda, nerviosa, trató de defenderse. Con una mano en el vientre y la otra en alto, gritó:
Nosotros solo queríamos una vida mejor. Él no podía dárnosla. Una anciana del pueblo, doña Carmen, la señaló con el dedo tembloroso. Calla, mujer, una vida mejor no se construye pisoteando al que te abrió las puertas. Eres una desalmada. El ambiente era un hervidero. Los vecinos rodeaban poco a poco la casa, algunos llorando, otros con el rostro endurecido por la indignación. La calle de los Mezquites ya no era testigo pasivo, ahora era un tribunal donde el pueblo entero exigía justicia moral. Don Ezequiel, con el sombrero viejo en la mano y los ojos llenos de lágrimas, levantó la voz, aunque le temblaba el pecho. No los odio, hijos míos. Aunque me duele en el alma lo que me hicieron, no busco venganza. Pero miren lo que han causado. Han puesto a todo un pueblo en mi contra por sus actos. Mariela bajó la cabeza, respirando con dificultad. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Lucinda se cubrió el rostro con las manos, incapaz de soportar la presión de las miradas acusadoras. El caballo dio un paso adelante, golpeando el suelo con fuerza. Los cascos resonaron como martillazos y la multitud enmudeció otra vez. Los ojos del animal parecían brillar con una intensidad sobrenatural, como si aprobara lo que el anciano acababa de decir. Un niño pequeño, que se había escapado de la mano de su madre, corrió hacia don Ezequiel y le entregó una de las fotos que aún estaba tirada en el polvo. Era la imagen de Tomás cuando niño, abrazado al cuello de su padre. «Aquí está, don Ezequiel», dijo el niño con inocencia. «No deje que se la lleve el viento». El anciano tomó la foto con manos temblorosas y acarició el rostro de su hijo en la imagen. Las lágrimas le corrían sin control, pero en sus labios apareció una sonrisa leve, cargada de dolor y ternura al mismo tiempo. Los vecinos comenzaron a aplaudir. Algunos gritaban «Justicia, justicia», otros murmuraban oraciones de agradecimiento a Dios por haber enviado aquel caballo como señal. En ese instante quedó claro, no era solo un conflicto entre padre e hijos, era un juicio moral donde todo el pueblo se convirtió en testigo. Y aunque los culpables temblaban bajo el peso de su propia vergüenza, la dignidad del anciano se levantaba más fuerte que nunca, sostenida por el coraje de la verdad y el misterioso poder de aquel caballo que nadie se atrevía ya a llamar simple animal. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo de tonos rojizos las paredes de adobe de San Lorenzo. La calle de los Mezquites parecía suspendida en un silencio reverente, apenas roto por los sollozos de algunos vecinos y por el resoplar fuerte del caballo marrón, que seguía firme al lado de don Ezequiel como un guardián enviado del cielo. El anciano, empapado y con el rostro marcado por el dolor, sostenía todavía aquel sombrero viejo contra su pecho. Sus ojos miel, hinchados por las lágrimas, miraban a cada uno de sus hijos. En su mirada no había odio, sino una tristeza profunda, una mezcla de decepción y amor que parecía atravesarlos como un espejo en el que no querían verse reflejados. Tomás, el hijo menor, seguía de rodillas, con las manos embarradas, apretando el suelo. Su llanto era desgarrador, como el de un niño que reconoce haber cometido una falta imperdonable. Entre sollozos, levantó la cabeza y buscó la mirada de su padre. «Papá, yo no sabía todo lo que habías hecho por nosotros. Perdóname. Te juro que no quería lastimarte así». El anciano lo observó en silencio, respirando con dificultad. Sus labios temblaron, pero aún no respondió. Rafael, el mayor, permanecía de pie, pero inclinado hacia adelante, como si un peso enorme lo doblara. Sus lágrimas ya no se escondían, corrían libres por su rostro curtido. Con voz ronca, admitió lo que tanto había callado. «Yo fui peor que Tomás, porque sabía y me quedé callado. Me faltó valor, padre. Preferí la comodidad de mi silencio antes que defenderte. Y hoy me doy cuenta de que ese silencio me convirtió en cómplice». El pueblo entero escuchaba, y las reacciones se mezclaban.
Algunos vecinos asentían con lágrimas en los ojos, otros murmuraban con indignación contra Mariela y Lucinda, que seguían de pie intentando sostener una postura que se les desmoronaba con cada palabra. Mariela, con el vestido amarillo arrugado y empapado de sudor, temblaba entre la rabia y el miedo. Su orgullo no la dejaba hablar, pero su rostro desencajado la traicionaba. Finalmente, apretó los dientes y gritó: «Todos ustedes se dejan engañar por sus lágrimas. Él nunca estuvo cuando mamá lo necesitaba. Él nos falló primero». El grito resonó en la calle, pero nadie la respaldó. Los vecinos comenzaron a murmurar con desaprobación, y algunos hombres la señalaron con indignación. El caballo, como si entendiera, lanzó un relincho tan potente que hizo retroceder a Mariela varios pasos. Su voz se quebró y el orgullo que la sostenía se derrumbó en un silencio incómodo. Lucinda, abrazando su vientre, intentó defenderse, pero sus palabras sonaron vacías. Yo solo quería que mi hijo creciera en una casa mejor». Doña Carmen, la vecina más anciana, levantó la voz desde la multitud. «¿Y qué mejor casa que la que un hombre construyó con sus propias manos para su familia? Mujer ingrata, nunca entenderás el valor del sacrificio». Los aplausos estallaron entre los vecinos. Era como si el pueblo entero se uniera en un mismo juicio moral. Don Ezequiel, en medio de la multitud, sintió el calor de esas voces apoyándolo. Sus lágrimas seguían corriendo, pero esta vez había en ellas un brillo distinto, el de alguien que ya no estaba solo. El caballo marrón avanzó un paso más y bajó la cabeza, rozando con el hocico el hombro del anciano. Don Ezequiel cerró los ojos y sonrió levemente, como si aquel gesto fuera la caricia de un ángel. Con voz temblorosa, pero llena de fuerza, habló al fin: «No los odio, hijos míos. Aunque me hirieron más de lo que jamás imaginé, no quiero cargar con rencor en mi corazón. Pero sí quiero que entiendan algo: la vida no se mide por lo que uno recibe, sino por lo que uno da. Y ustedes lo han tenido todo, porque yo se los entregué. Pero se olvidaron de lo más importante, la gratitud». El silencio se apoderó de la calle. Hasta el viento parecía haberse detenido para escuchar esas palabras. Don Ezequiel levantó el sombrero y miró al cielo, con lágrimas brillando bajo la luz del atardecer. «Dios fue testigo de mi esfuerzo, y hoy también es testigo de su ingratitud. Ojalá que esta vergüenza les sirva para cambiar, porque la vida siempre cobra lo que sembramos». Tomás cayó de bruces al suelo, llorando como un niño. Rafael se tapó el rostro con ambas manos, incapaz de sostenerse en pie. Mariela retrocedió hasta chocar con la pared, y Lucinda, derrotada, se encogió sobre sí misma en el marco de la puerta. El pueblo entero empezó a aplaudir con fuerza. Algunos gritaban: «¡Viva don Ezequiel!». Otros murmuraban oraciones de gratitud. Era como si en ese instante el anciano se hubiera convertido en símbolo de dignidad y resistencia. El caballo lanzó un último relincho, pero esta vez no sonó furioso. Fue un sonido grave, profundo, que se sintió más como un canto solemne. Los cascos golpearon suavemente el suelo, y el animal inclinó la cabeza como en señal de respeto. El sol terminó de ocultarse, dejando un cielo pintado de naranja y púrpura. Don Ezequiel, aún de pie, rodeado por su gente y acompañado por aquel caballo justiciero, entendió que la lección estaba escrita no solo para sus hijos, sino para todo San Lorenzo. Sin respeto no hay familia, sin gratitud no hay herencia, y sin integridad no hay futuro. Y bajo esa luz sagrada del atardecer, la historia de aquel día se grabó para siempre en la memoria del pueblo, como una advertencia y un recordatorio eterno de lo que significa amar de verdad. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Cada minuto que compartes conmigo es valioso, y espero que lo que acabas de escuchar haya tocado tu alma y dejado una enseñanza en tu vida. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que la vida te puso a prueba para enseñarte quién realmente está a tu lado?
¿Crees que la gratitud y el respeto todavía tienen un lugar en este mundo? ¿O la gente los ha olvidado demasiado rápido? Y lo más importante, ¿qué tipo de huella quieres dejar tú en la vida de los demás? Piensa en esto, porque no son solo palabras. Son decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu historia. Si esta narración te movió, te inspiró o simplemente te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que estoy seguro también tocarán tu corazón. Recuerda, cada historia guarda una lección y cada lección puede transformar tu vida.